¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Ha sido un pequeño paréntesis de más o menos 2 semanas, pero aquí estamos de vuelta junto a Jaime Macías. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. ¿Cuántos partidos has comentado en los últimos 17 días? No los conté, pero yo calculo que más o menos y 30. Sí, la verdad que desde que grabamos el programa después de la semifinal de la Champions, o sea, cuando grabamos el programa donde conocimos los finalistas, a partir de ese miércoles, que estabas tú en Toronto y yo en Charlotte, hasta hoy, entre MLS, Premier y el Sub-20 casi que no hemos parado. Y bueno, eso generó que tengamos un conflicto de horarios que cuando él estaba al aire yo no estaba al aire y cuando yo estaba al aire él no estaba al aire y por eso no hemos podido grabar Fútbol Infinito hasta el día de hoy. Vamos a tratar de recoger un poco, Vizca, todo lo que nos ha dejado estas 2 semanas de cara al único partido que falta para que se cierre esta temporada y ese tendrá un programa aparte el próximo Ujú. miércoles. Bueno, es difícil pasar en limpio todo lo que ha pasado y qué es lo más importante. Porque ya habíamos hablado del título del Manchester City, ya habíamos hecho un balance casi total de la Premier, nos faltaba solamente definir algún tema ahí de los equipos que han clasificado a Europa, de los equipos que se han ido al descenso. Yo creo que en el descenso es lo que se preveía. Hay dos situaciones impactantes, que es son la del Leicester City primero y la del Leeds United. El Leicester que tocó el cielo con las manos, que jugó la Champions, que ganó los primeros títulos en primera división de su historia, pero que cerró mal el ciclo y lo va a tener que reabrir en segunda división. Y el Leeds, que llegó con ese sueño de la mano de Bielsa, que se pinchó el globo de Bielsa, el equipo quedó averiado, Jaime, y me parece que anduvo en 3 cilindros desde entonces, nunca se pudo recuperar, pese a que después pasaron 3 entrenadores fijos y un interino, y, y el Leeds lo tuvo siempre muy difícil y lamentablemente tendrá que volver a recomenzar su historia ya con otra dirección deportiva en segunda división. Y creo que uno de los últimos programas que tuvimos ya semana a semana fue después de ese famoso Everton-Brighton, donde el Everton golea al Brighton en Brighton, y decíamos, después de esto, y que me parece que es el mismo fin de semana en el que el Forest le gana al Arsenal, y creo que si bien uno veía la tabla, todo seguía estando muy parejo, muy cercano en puntos, creo que coincidíamos los dos, acá se ha roto la dinámica. Acá la sorpresa sería que uno de estos dos descienda, hablamos del Everton y del Nottingham, y la sorpresa sería que uno de estos dos se termine salvando. Y al final terminó pasando eso por distintos motivos, y recomenzar en la segunda división como el descendido de la Premier tiene un premio, es decir, porque hay un incentivo económico para el recién ascendido. El problema es si no asciendes inmediatamente, porque ese incentivo económico ya desaparece. Es decir, hay un incentivo económico para el equipo que acaba de descender, porque se entiende que hay un equipo que viene de un presupuesto a No, una no, no, categoría menor. no se llama incentivo, es lo que le llaman un paracaídas, o sea, te permite caer manteniendo la base de tu estructura económica y de club y tu plantel, tus jugadores. Entonces ese paracaídas te permite Ujú. atenuar la caída, pero hay que volver rápidamente. Si no, Claro, vas a tener exacto. que comportarte como un club ya de ascenso, con otro Ujú. presupuesto, con otra estructura y minimizando mucho. Eso va a hacer que estos clubes, o sea, les va a intentar permitir que no tengan que desprenderse de las grandes joyas que tienen. Claro, por un añito. Exacto. Si no vuelven inmediatamente, ya ese paracaídas, que es correcto, es paracaídas, no incentivo, ya no opera, ya no funciona y tendrán que empezar a picar piedra otra vez ya desde la Hay, base de la hay, primera división, hay quien utiliza el de la segunda paracaídas división. de la forma que quiere. Hay quienes lo utilizan para decir, apostamos todo a volver rápidamente. Hay quienes utilizan una forma mixta, venden a algunos jugadores importantes, hacen un plantel más de ascenso, más aguerrido. Y bueno, ahí es donde vienen las variantes, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder con estos clubes. Allardyce ya se fue de Leeds, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa con el resto. Dentro del mapa europeo,
Vila Lo, clasifica. lo curioso o lo digamos, lo curioso, lo positivo o lo llamativo, y no sé si es bueno o malo, Vizca, pero me parece que fueron 8 años, 8 temporadas, en las que ninguno de los recién ascendidos volvió a descender en Ujú, Premier League, porque Fulham, Bournemouth y Forest, los tres se salvaron. Y la Premier sí es cierto que en los últimos años había tenido gente que ascendía y se quedaba, pero siempre había uno de esos tres que volvía a caer. Y este año se rompe. A ver, es una temporada curiosa por eso, porque ninguno de los tres ascendidos desciende, y porque la Premier, y creo que lo habías mencionado ya, se convirtió en la primera liga de Europa que cambió tres clasificados a Champions de una temporada a la otra, porque solo repite el City. ujú, Arsenal, correcto. United y Newcastle reemplazan a Tottenham, Chelsea y Liverpool. Dentro de esto, Liverpool va a jugar la Europa League. Vamos a ver si Inglaterra tiene tres representativos en la Europa League. Se le va a agregar el Brighton. Brighton va a ir a la fase de grupos y el Aston Villa va a jugar la Conference League. Si gana la final de la Conference League el miércoles, Aston Villa, perdón, West Ham United frente a Fiorentina, entrará a la fase de grupos de la Europa League y habrá 8 clasificados de parte de la Premier. Entonces, ese es el incentivo. Habrá que ver también qué pasa con Moyes en ese caso, porque hay mucha gente ahora que duda, pero yo creo que la temporada no se salva para el West Ham. Es mi forma de ver, más allá de que me digas cuánto hace que no ganan un título y cuánto hace que no ganan un título europeo, pero creo que ha habido un déficit de parte de la dirección deportiva. Pero eso es otro tema. Dentro del orden de prioridades de lo que ha pasado, de lo que ha sido más importante, ¿qué podemos destacar? El título del Sevilla, la incógnita de dónde va a ir Messi, A ver, por dónde hay una cosa que quiero el sacar. título del Manchester City de la FA Cup, ¿por dónde te gustaría seguir? Hay una cosa que quiero sacar del camino antes y que no vamos a profundizarla porque ya la hemos hablado y que no son los términos en los que a mí me gusta hablar de fútbol, pero la pechada del año se la pegó el Borussia de Dortmund. Tuvo el título en sus manos 3 veces y termina perdiendo el título por incapacidad futbolística en su propio estadio durante 3 jornadas seguidas. Porque el Bayern en el cierre gana ese último partido en Colonia cuando ya no dependía de sí mismo. Yo creo que lo del Arsenal, siempre dijimos el Arsenal está por encima de sus expectativas, está rindiendo mucho más. Lo normal es que no le alcance, y no le alcanzó. Pero lo del Dortmund, Vizca, cerrando en casa ante el Mainz. Y ojo, ya llegaste a cerrar en casa ante el Mainz porque ya te habías pegado un par de empates en casa cuando el Bayern había tropezado. Entonces, para mí esa es como la gran decepción de lo que hemos visto en las 5 grandes ligas europeas este año. Sí, pudimos haber visto un campeón diverso, eh, pero no se ha dado así. Sí lo hemos tenido en Italia, ya hemos hablado del tema. En Alemania no pasó esto, en Inglaterra tampoco pasó esto, en Francia tampoco pasó esto, y sí en España con la vuelta del Fútbol Club Barcelona. Final de la Europa League. Eh, ¿Qué podemos decir? Que lo gana bien el Sevilla porque era un duelo de dos equipos con mucho temor y el Sevilla tenía menos miedo porque tiene más títulos y ya tiene 7 Europa Leagues ganadas, o sea, los penales otra vez, eh, en fin, el ataque de Mourinho al árbitro, el no saber perder, el saber Yo, yo me, ganar. yo me quedaba con algo y me acordaba de esto que lo hablamos en algún momento, ¿no? Porque nos hemos enfocado mucho en Guardiola y esa mezcla catalana-holandesa y cómo el mundo miró al fútbol español a Guardiola. Muchos quisieron imitarlo, pero realmente el corazón del fútbol español estaba marcado por los entrenadores vascos. Ujú, Y cuando lo veía Mendilibar ahí se me venía un poco otra vez eso, ¿no? Como un entrenador con rasgos en común, con Emery, con Lopetegui, con los anteriores campeones de Europa League con el Sevilla, es el que los vuelve a llevar al título. Y cómo cada vez que el Sevilla le dio un ataque de locura de Montella, de Sampaoli, de Berizzo, el equipo no anduvo y cuando volvió a esa esencia, el equipo anduvo. Creo
que en el global de la final, y eso lo vamos a hablar en la previa de la final de la Champions, ¿no? Pero cuando llegas a una final, hay mucho previo para el análisis, pero al final el partido es del momento. Y creo que el Sevilla llega a la final en un mucho mejor momento que la Roma. O sea, es una final, Vizca, que me parece que con el correr de los meses se fue emparejando y fue convirtiendo al Sevilla en favorito. Si esta final era a mitad de mayo, creo que el Sevilla va a tener muchos problemas para superar a esa versión de la Roma. Eh, y, y termina siendo un poco eso. No sé cuánto le afecta a la Roma, y ahí te pregunto, ese gol tempranero y obligarlo un poco a llevar ese fútbol un poquito más controlador desde muy temprano en el partido y después ya no tuvo aire para un segundo aire cuando le empatan el partido. No estoy seguro. Tampoco estaba muy claro yo quién era el favorito antes del partido. No sé si tenías algún favoritismo más marcado. No, sí, sí estoy de acuerdo con el hecho de que al Sevilla la temporada se le fue acomodando y tomó muy poco tiempo de Mendilibar y este es el gran milagro del Sevilla, que tomara tan poco tiempo de Mendilibar para reacomodar las piezas, para que el equipo consiguiera, creo que, eliminaciones de altura de Champions League, porque eliminar al Manchester United en una serie accidental me parece que tiene un grandísimo mérito. Creo que el Sevilla en cada una de esas series encontró a los rivales en un momento de turbulencia, de duda o de baja. Y el Sevilla crecido, al alza, ¿no? Porque está en su patio. Esto es como salvando las distancias, el Real Madrid en la Champions y definiendo en casa, y el Sevilla, aunque la final sea en estadio neutro, pero sabiéndose, digamos, con la experiencia de poder sacar esto adelante. Y claro, sí, en la medida que el Sevilla fue llegando a la final, fue solidificando cada vez más lo que venía haciendo Mendilibar, la recuperación que Mendilibar le había generado al club. No solamente a los jugadores, sino al club en general, la fe otra vez en el Sevilla. Entonces sí, el United era favorito, la Juve era favorita, la Roma que venía peleando el campeonato y se venía tratando de meter directamente a la Champions por la Serie A, era mejor, pero se le lesiona el Dybala, empieza a tener inconvenientes el cuadro de Mourinho y no sé, el gol no le puede hacer mal o no le debería hacer mal, pero lo que le hace mal es quizá saber que Dybala no está para jugar más de 60 minutos, aguanta un poco más todavía y no sé, no tener ese futbolista de esa confianza, cuando el gran factor para mí que pesa es la confianza del Sevilla. Y por eso el Sevilla lo termina ganando, confía en los penales, confía en su arquero, confía en cualquier eh, trama del partido, cuando va abajo en el marcador y tiene que recuperarse, en los cambios. Y ahí está un poco lo de Mendilibar. Monchi dijo, bueno, si Mendilibar gana la Europa League, veremos. Lo dijo hace 2 meses, ahora supongo que está seguro de que va a seguir. Sí. Hablando del arquero, fíjate, el arquero titular del Sevilla durante la temporada y durante los últimos 3 años ha sido Bono. Pero Bono estaba teniendo un muy mal año, al punto de que cuando llega Después del Mendilibar, lo Mundial se primero que hace cayó. se- como se cayó todo el mundo que tuvo un gran mundial. Eh, Llega Mendilibar y lo sienta a Bono. Pone a Marco Dmitrovic, quien fue su arquero en el Eibar. Y claro, la necesidad estaba en la liga. Dmitrovic venía atajando en la liga y al cambiar ese error de titular suplente, le da la Europa League a Bono. ¿Y quién termina siendo el héroe? Bono, Otra vez, bueno. que yo no sé cómo dan los premios a esta gente y cómo se les va a ocurrir dar los premios esta gente este año. Pero si tú sumas que este señor, si no es porque el Dibu Martínez le saca esa pelota a Kolo Muani y ataja los penales, que no es poca cosa, ¿no? Pero es como un No, evento no. puntual. Creo que Bono era el mejor arquero del Mundial y que encima gana la Europa League con él como héroe en penales, pues así sea como ese premio de cartón que le dieron a Lewandowski hace un par de años, algo le tienen que reconocer Pero, en una Jaime, esfera global. esa historia ya la vimos cuando pensamos que Griezmann en 2018 iba a ganar el Balón de Oro y no acabó por no ganarlo.
Y creo que ahí se lo lleva Cristiano, si no me equivoco. Messi, Entonces, Messi. Messi, bueno. No, 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 perdón, Cristiano. Modric, 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 Modric porque Modric, Modric. había ganado la Champions League, Sí, exactamente. Modric. Y Griezmann era campeón del mundo Y campeón y de la Europa League. había ganado la Europa League también, exactamente. A la Roma se le frustró, como decíamos, el sueño de clasificar a la Champions. Volverán a jugarla el Napoli, el Inter y el Milan. Y la Lazio se suma como subcampeona de Italia a estos equipos. ¿No? Tendrá 5 equipos la Liga Española por la clasificación del Sevilla. El Sevilla que termina la temporada en mitad de tabla, Jaime, y que se vuelve a meter a la Champions. Tiene plantel, es plantel porque ya lo vimos, el Sevilla era uno de los tiburones fracasados de la Champions, que llega a la Europa League, se repesca, vuelve a nadar en aguas profundas y termina siendo campeón, pero otra vez, el Sevilla es más de esta competencia que de la otra, aunque se gana el derecho de jugar la Champions. Eh, Déjame ver una cosa que acabo de ocurrir. Pero yo creo que más de la mitad de las Europa League del Sevilla han sido llegando vía Champions. Ok. Lo tenía aquí anotado. Eh, Las primeras no, pero de las últimas probablemente sigue. Yo creo a que ver, la de Lopetegui, la de Lopetegui jugó toda la fase de grupos en la Europa League. Eso lo recuerdo. sí, exacto. O sea, una llega por Champions, que es la del 21. Eh, eh, la del... ¿No? 15 con Emery, 14 con Emery. No, fíjate, es más, esta es la primera vieja que gana vía Champions. Viniendo, claro. Claro, Sí, en el sí. 2005 juega toda la fase de grupos, en el 2006 juega toda la fase de grupos de Europa League, en el 2007 juega toda la fase de grupos de Europa League. Salvo que aquí tenga algo mal. ¿Sí? Está Eh, eh, 2000, cuando le gana la final a Benfica, creo que estamos hablando de 2014, ¿no? 14, sí, viene toda la fase de grupos de Europa League. En el 2015, que es la segunda de las tres que le gana a Emery, también viene de Europa League. 2016 que En gana el al Liverpool. 16, en el 16 viene de Champions. En el 16 viene de Champions porque arranca la Europa League en 16, en 32avos, no juega fase de grupo, Ujú, por ende venía de Champions. O sea, de las 7, esta es la segunda que la gana vía Champions. ujú. Pensé que eran más, sinceramente, porque el Sevilla ha rebotado muchas veces a la Champions por ganar la Europa League. Bueno, España tendrá al Barça, si es que el Barça es ratificado por la UEFA, para jugar cualquier competencia europea, porque por ahí la UEFA decide sancionarlo con un año de suspensión al Fútbol Club Barcelona, por el caso Negreira. Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y veremos allí. Si el Barça está sancionado, el Villarreal tendría que jugar la Champions, que sería para Quique Setién realmente un hecho extraordinario. Y se sumaría el Sevilla, que hoy por hoy a la disputa de la última jornada es un décimo en la... Y se, Debe ser la y se- clasificación más baja, Jaime, y esto ahí te lo dejo, a ti que te gusta buscar ese tipo de datos, que un undécimo, que un undécimo de una liga juegue la Champions. no, yo creo que lo vimos hace poco. El Chelsea del 2013 me parece que terminó decimosegundo. El Chelsea 2013, puede ser. El que gana, el que gana con Benítez, sí, El que, era Benítez. claro, pero ese Chelsea clasifica porque había ganado la Champions, vuelve a clasificar la Champions, y ese Chelsea no había sido sexto. Hmm, Sí, sí, no, hmm. tan abajo no terminó. El Chelsea en Bueno, debe ser el 12-13, peor equipo. Quedó sexto. sí, por eso. Yo creo que sí, que no, 12-13 quedó tercero. No, pues el anterior, o sea, él juega la Champions 12-13 pero había quedado Salido fuera de campeón Champions, en la claro. O sea, 13-14. la temporada 11-12, no, la temporada 11-12 de la Premier termina fuera de Champions, pero juega la Champions 12-13 porque había ganado la Champions del 12.
Bueno, claro, el Chelsea gana la Champions del 12, donde es Claro, sexto. claro, Después, esa. como Yo pensé, campeón, juega la siguiente y en el 12-13 gana la Europa League. claro, porque queda fuera de... Es la peor participación de un campeón defensor, Claro, y ahí, todavía. lo despiden a Di Matteo, llega Benítez, Ujú, rearma el equipo, sí. gana la Europa League, pero lo despiden y vuelve Mourinho, si no me equivoco. Vuelve Mourinho, sí. Que después después pierde semifinales con el Cholo, que es el año que el Atlético de Madrid llega a la final de la Exacto, exacto. Champions. Bueno, bueno. Que llega a la final de la Champions. A ver, ¿tiene el Sevilla plantel para pelear la Champions? La tarea es esa, un equipo que es un décimo en su liga, que estuvo en zona de descenso, que estuvo en puestos de descenso, va a jugar la Champions, que termine la liga, puede terminar la 10, 11 o creo que hasta 12. Primero ese hecho histórico de tan bajo llegar a la Champions y después, ¿con qué ilusión va a jugar más allá del premio económico la Champions? El Sevilla, que encima de todo va a jugar también la Supercopa de Europa. A mí hay una cosa que me da... A ver, voy a hacer una metáfora de Fórmula 1, pero para que se entienda. Es decir, ¿qué pasa en la Fórmula 1? Nadie... Hay dos equipos que salen a la pista con la ilusión de ganar, Ujú, pero hay ocho equipos que saben por qué objetivos compiten. Si compiten por el podium, si compiten por el top 5, si compiten por los puntos, si compiten por no ser últimos. Y me parece que en España, para bien o para mal, los equipos son muy conscientes de por qué compiten, de por qué objetivos compiten. Y yo creo que el Sevilla es un equipo extremadamente consciente que compite por esto, por terminar cuarto y por pelear por la Europa League. ujú. Y que cualquier cosa que sea salirse de ese libreto es desperdiciar energía de los objetivos tangibles. Por eso tiene 7 Europa League, porque tú no encuentras otro equipo que sea tan consistente en participar en la Europa League. Porque si el Barça juega a la Europa League todos Pero los años, tendría quizá 8. está bien, pero hay que tener plantel que esté motivado para jugar la Europa League, o sea, jugadores que no lo vean como pasó con el Atlético, que no lo vean como que, o pasó con el Chelsea, no lo vean como que es una carga. Pero ojo, El lo United digo, pudo lo haberla digo. ganado, el Sevilla, los equipos que han estado aquí, el Betis, por ejemplo, en la misma zona, y un Ujú. Betis que termina sexto en la liga. O sea, podríamos pensar que esos equipos están más para ganar la Europa League, pero el Sevilla está más y la gana, más que el Barça, más que el United, más que la Roma, más que la Juve. O sea, eh, Vizca, pero escúchame, no lo son digo. coincidencias, no son coincidencias, pero porque No. en una temporada normal el Sevilla debería ir entre el tercero y el sexto lugar. Cuando va más abajo Ujú. de eso, está por debajo. Pero cuando está más cerca del tercero, es un equipo que se puede meter en cuartos de final de una Champions. En este caso no compitió ni siquiera en la fase de grupos, o sea que para mí no tiene un plantel para pasar de grupo en la Champions, en la próxima Champions. Pero deberá entender esto el Sevilla y ver qué ajustes va a hacer a su plantel para poder competir a un nivel más alto, porque es evidente que a este nivel puede competir y muy bien. Bueno, lo digo justamente por eso, por tu pregunta, de si puede competir en la Champions, de si puede pasar la fase de grupos en la Champions. Y yo creo que no, porque no se siente capaz, porque creo que tiene mejor plantel que mucha gente que se ha metido en esa fase de la Champions, pero no creo que se siente capaz. Eso. Segundo, me dices, no tiene plantel para competir en la Champions, y claramente no tiene plantel porque el Sevilla, en su economía, es un equipo que en los últimos años ha perdido jugadores ante gente del decimoquinto para abajo en la Premier, Uh -huh. por ejemplo. Entonces, si económicamente será problema del Sevilla, será problema de la estructura de la liga, será problema del fútbol español, motivo que sea, y en algún momento hablaremos en profundidad de las economías de los clubes. Pero claro, si tú tienes un equipo que va a jugar Champions, se llame como se llame, y que no es capaz de tener jugadores ante gente
de los últimos 5 lugares de otra liga, pues Ujú. difícilmente podrás competir más allá de la Europa League. Es más, ya es un gran mérito ganar la Europa League. Sí. Y bueno, también le han servido al Sevilla a jugadores rebotados de otros clubes, quizá en esta temporada no tanto el Papu Gómez, por ejemplo, pero sí Lamela. Lamela fue importante en el tramo final. Eh, Ocampos, En-Nesyri, Rakitic, jugadores que, Fernando, que me parece que a nivel Sevilla han rendido muy bien. Y el Sevilla está generando un fenómeno de sí mismo en este torneo, pero claro, siempre nos preguntamos lo mismo cuando sale campeón de la Europa League. ¿Está para competir más arriba? Y yo creo que en este momento no lo está. Vamos a ver cómo compite en la Supercopa, cómo arranca, qué refuerzos tiene, cómo arma la estructura Mendilíbar, un hombre que, como decías, ha pegado un pelotazo ahora tremendo en su carrera, de estar como estaba en el Eibar, a vivir esto, me parece que es un sueño para él y evidentemente los jugadores Ujú. estaban necesitando a alguien así. Y el cambio de Sampaoli a Mendilíbar fue muy significativo para que el Sevilla se recuperase. Y bueno, parece que Sampaoli tiene el toque mágico. Le entregó el testimonio a Scaloni y Argentina salió campeona de América y del mundo. Le entrega el testimonio a Mendilíbar. Mendilíbar se salva del descenso y gana la Europa League. Decía, veía un meme que decía, la decisión más acertada del Sevilla para ganar la Europa League fue despedir a Sampaoli. Pero también, yo creo, fíjate, que este tipo de jugador rebotado, al llegar a un entrenador así tan pragmático, tan... La palabra que tengo en la cabeza es básico, pero no, me parece que es No, injusto decir yo creo que básico. va de la simpleza a agregar cosas. Y creo que les pidió a los Exacto. jugadores cosas simples para que Ujú, ellos volvieran a confiar, porque el Sevilla tenía buenos jugadores, para que ellos volviesen a confiar y generasen a partir de la simpleza un ujú. espíritu de equipo que es la característica del Sevilla. Exacto. Y cuando tú ves de dónde llegó esta gente, de dónde fueron dirigidos, tienes a Brian Hill que viene del Del Tottenham, tienes Tottenham. a Lamela Ujú. que viene del Tottenham, tienes a Fernando que viene del City, tienes a Rakitic que viene del Barça, tienes a Alex Telles que viene del United. Jesús Navas vino del City, pero es un hombre de la casa, ese no lo podemos meter en ese discurso de jugadores rebotados. Y claro, ese tipo de jugador, al encontrarse con un pragmático, con un simplificador, pues vuelven a creer, Ujú. Sí, porque sí. a veces el jugador tiene el talento, pero no la capacidad de absorber la cantidad de inputs que le da un entrenador. Un Conte, un Guardiola, un Mourinho, que a propósito de Mourinho, yo creo que haber llevado a la Roma a una final europea tiene, tiene, A dos. tiene su mérito. Dos, tiene su mérito. Se, Bueno, se ve, pero se ve feo perderla, pero ¿qué te dije hace un par de semanas? Que Mourinho se estaba convirtiendo en el entrenador de los jueves. Por ahora sigue siendo entrenador de los jueves. Vamos a ver el próximo domingo. El próximo domingo, bueno, vamos a ver el sábado. A propósito de ello, a mitad de semana tendremos una previa de la final de la Champions, así que no se la pierdan. Y después, por supuesto, nuestro último episodio de la temporada tendrá el análisis de la final de la Champions. Qué curioso, ¿no? Mourinho siempre se quiso convertir en una antítesis a la escuela lírica. Y una vez que él triunfa en el Porto, todavía Guardiola no era entrenador de primera. De hecho, Guardiola en aquellos años estaría está en Italia, jugando en Italia y después todavía le quedaba el periplo mexicano. Eh, Dorados. sí, señor. Entonces, después Guardiola se plantea como la antítesis, Mourinho se plantea como la antítesis a Guardiola. Mourinho pierde una final, la primera que pierde, más allá de las Supercopas, pierde una final por primera vez en Europa en su carrera y vamos a ver qué pasa con Guardiola. Su antítesis en este año tan curioso donde encima de todo el City gana la FA Cup con unos argumentos, yo diría, no tan propios de Guardiola, pero la gana muy bien ante el Manchester United.
Es el segundo equipo en toda la historia del fútbol inglés, el City, que va a jugar una final de Champions después de haber logrado el doblete. Hay 10 dobletes en toda la historia del fútbol inglés, pero ninguno de ellos había llegado después de ese partido a plantarse en una final de Champions. Ujú. ¿Cuál fue el anterior? El que la ganó, El equipo de Sir Alex Ferguson. que estaba en la tribuna y estaba Beckham ahí también haciendo fuerza. Eh, bueno, Ferguson como parte digamos, del cuerpo de la toma de decisiones, así sea de un modo espiritual, Beckham Ujú. empujando como hincha, había sido protagonista de aquel triplete, de aquel trébol de 1999, y no se les dio. ¿Por qué no se les dio en un partido donde el City no jugó de una manera tan apabullante, sin tanto protagonismo de Haaland, siendo Kevin De Bruyne el primer cambio de Guardiola, Jaime, y terminando con una línea de 5 zagueros? 5 zagueros. Porque ni Porque, Carrilero a ver, terminó con 5 zagueros. mira, ya vamos a hablar del City, pero a veces yo digo esto que creo que tengo una parte de razón. A veces el daño psicológico de un gol es más grande que el matemático. Y el gol de Gundogan le hizo un daño moral tremendo al United. No coincido. ¿No coincide? Ok. En lo que le hace el daño es el empate que le pitan por la mano de Grealish. Eso es lo que le hace el daño. Al United. No al City. No, 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 yo te estoy diciendo, al United le Ajá. hace mucho daño psicológico el gol de Gundogan. El primero. Claro, o sea, el gol de arranque, Ah, bueno, sí, creo que lo... lógicamente. Estás perdiendo desde el vestuario, básicamente, a los 12 segundos. El Exacto, gol más rápido de las finales exacto. de la FA Cup te lo están haciendo. Sí, claro que te va a pesar. No pensé que me habías dicho el City, que al City le hizo No, mal el no, no, gol no, de... no, 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 al United le hizo, digamos, es como que el plan futbolístico seguía estando, pero no con la misma moral, no con el mismo convencimiento. Bueno, vamos a Y le costó rebobinar. mucho a United volverse a meter en el Es partido. que él juega con Casemiro, Fred y Eriksen. O sea, los dos brasileños retrasados, Eriksen un poquito más adelantado, Bruno, no como enganche, sino como un falso extremo derecho. O sea, armaba un 3 en el medio, ya sea con el retroceso de Eriksen o con el retroceso de Bruno. Y después lo tenía a Sancho y a Rashford. O sea, Ten Hag dice, si yo no coloco un tribote o lo más parecido a un tribote, no puedo ganar el partido porque me van a llevar por delante. Y él que le gana el segundo partido de la temporada al City, jugando medio así, dice, tengo que competir a partir de bloquear el partido en el centro del campo. Porque si les doy fluidez, van a acabar conmigo, Haaland va a entrar en juego, no va a ser sencillo. Y lógico, si encima de todo vas perdiendo, sacaste del medio y a los 30 segundos estás sacando de vuelta del medio porque ya estás perdiendo. O sea, estás empezando el Aparte, partido con un gol abajo. aparte es un golazo porque es de esos goles que ahí en el campo te hacen ese gol y es como que dices, "Pff, estos tipos les entra todo". O Uh -huh, sea, es tan... No, no es un gol... a veces es mejor conceder un gol desde la cabeza, ¿verdad? uh A -huh. veces es mejor conceder un gol en el que te equivocas que en un gol donde dices, ¿cómo vinieron estos tipos hoy día? O sea, cómo está este rival? A ver, ¿cuánto? Yo siempre me gusta marcar un poco las curvas estas de, ok, finales, partidos importantes. Hablaste tú de 4 finales a Sí. mitad de mayo, que era Uh -huh. vuelta con el Madrid, eh, no, ¿cómo era? Era Arsenal, vuelta con el Madrid, FA Cup, Champions. ¿Cuál crees que es la que menos desafío les marcaba en la previa, en esa cronología? ¿Desafío o dificultad? No, desafío, o sea, Yo creo que la Premier. Llegó un momento, me pareció, Jaime, que a Guardiola no le hubiese importado sacrificar la Premier con tal de ganar la Champions. Me pareció, ¿eh? Me ujú. pareció. Aunque
yo creo que sentía, si la perdía contra el Arsenal, no se hubiese sentido tan mal por lo que representa Mikel Arteta para él, y por el estilo de Arteta y por el juego. O sea, como verte superado por alguien por tu que pupilo. sea, sí, que te ha inspirado, ¿no? A que se ha inspirado y que ha aprendido de él. Entonces, yo creo que a Guardiola eso no le estaba molestando. Y de hecho, siempre dijo, muy deportivamente, pero también como un recurso, que si tenías un equipo de otro color, él no hubiese sido tan condescendiente. Decía, tenemos delante un gran equipo, por eso estamos siendo superados, pero la temporada todavía no terminó. Pero creo que estaba como un poco resignado y decía, si el Arsenal sigue jugando así, va a ser Bueno, campeón y va a ser un gran campeón. es que los otros inmolaron un poquito. O Y sí. sea, yo creo que Guardiola, digamos, no lo puede predecir, pero dice, mi equipo este año va a ser 76, no sé cuántos hizo, va a ser tantos puntos. Ujú. Eh, si alcanza, perfecto. Si no alcanza, pues lo felicitamos a Mikel. Pero es lo que tú dices, no voy a fundir máquina por la Premier. Y terminó alcanzando, Exacto. porque Sí. los otros también se cayeron. No, el equipo se metió y no creo que él tuviera que hacer una gran tarea de concientización. Se dieron dos cosas, Jaime. Se mantuvo muy alto y encontró su momento, ya lo hablábamos esto en varios episodios anteriores, como en el final el City logró eh, afinar la orquesta de una manera tal Ujú. que coincidió con los dos peores meses de la temporada del Arsenal y con el mejor momento del City. Y creo que en esa curva del City, a la cual apuntaba Guardiola, y algún día dirá para qué, apuntaba para darle su mejor esfuerzo a la Premier, para de última ganar la FA Cup o para el sueño de la Champions. Yo creo que apuntaba al sueño de la Champions y que el refuerzo de Erling Haaland le daba eso. Ahora falta el partido más... Hay quien piensa que esta final era el partido más complicado, porque era ante el equipo al cual técnicamente vas a igualar en la historia y que más te conoce. Y la otra es la final Sí. soñada, Eh, a ver, donde ya ha tropezado el City. Entonces, no sé si en el hecho de que haya otra gente genere que esos traumas no hayan. Y creo que esta final tenía un poco de eso. Es decir, fíjate que a Guardiola, ¿qué le criticamos, Jaime? Los ataques de entrenador. Y acá termina planteando un partido donde no sé si el calor, el desgaste. Hay una jugada en el segundo tiempo donde Rodri avanza, rompe líneas y llega un momento que se le acaba el aire y la pierde. Y deja todo un hueco atrás. Y Guardiola se cae de rodillas al suelo en la zona técnica. No sé si yo en un momento dije, se lesionó Rodri. Y pensé en la final de la... No, estaba fundido, pero le dejó al equipo muy mal parado atrás. Después no pasó nada en el ataque. El City negoció los ritmos, Rodri recuperó el aire y terminó con la defensa de 5 por las bueno, dudas. va a ser calorcito en Istambul. Pero va a ser de noche. Igual va a ser calorcito ahí en Istambul. Tú estuviste ahí, ¿verdad? ¿No? No estuviste. No estuve, no estuve. Tú estuviste en la de Grecia. Tampoco. Estuve en Grecia y estuve en París, pero no estuve en Estambul. Pero el clima de Atenas en esta época del año es muy parecido al de Istambul. Sí, sí, tampoco me parece que es tan cálido. No creo que el clima sea un factor. Estamos hablando Mm. de por la noche 25 grados. No me parece que vaya a ser, a ver la temperatura que hay ahora en Estambul, A ver, pero para pasar a limpio, los menos ataques de la hora del entrenador. partido. Los ataques de entrenador, al menos en este último mes, desaparecieron. Porque el 11 del City es el 11 del City, que uno lo puede decir de memoria, salvo las ausencias por lesión. Porque Hay si tú ves, 18 grados ahí ahora. Y la temperatura máxima para el sábado, o sea, durante el día será de 25 grados centígrados. si tú ves el 11 de la final, bueno, la copa se la dio a Ortega Moreno porque es el que venía atajando la copa. O sea, ese cambio no lo cuento como cambio porque es el que había atajado las copas. Y después es Díaz y Díaz. Walker a Kanji Díaz, el comodín de Stones, que después se retrasa y empieza a Ujú. jugar de lateral derecho. A Kanji que cambia de banda porque ingresa Nathan Ake, ingresa Laporte también a cerrar el partido. Claro. Eh, Pero es pero el 11, o sea, básicamente, si, sí, si Ake no estaba volviendo de lesión, Ake era titular. yo creo que contra el Madrid hay algo que le pasó a Pep y contra el Bayern fue perfilando el equipo. Bernardo Silva por la derecha, en Ujú. detrimento o de Marés o de Julián Álvarez. De Bruyne, lo que me impresionó es eso. Yo decía, bueno, técnicamente lo tiene que sacar De Bruyne. Vizca, lo está Lo sacando, va a lo está sacar, lo va a sacando sacar muy a De Bruyne y seguido, lo lo está sacó. sacando muy seguido a De Bruyne.
Me está sacando muy seguido. A propósito de la final, y el City vamos a hablar ahora. ¿Cuál es tu global de la temporada del United? Positivo. Yo también lo veo así. Es más, me da lástima que por cómo termina no se valore lo positivo que fue el año del Arsenal y lo que fue el año del United. Porque me parece que fue tan bueno en el global que hubo un punto donde la gente se ilusionó que había más. Y eso al final te deja como el United no pudo evitar el triplete del City, el Arsenal se cayó al Bueno, pero final. primero ganó un trofeo, reacomodó el aspecto deportivo del club, con la salida de Cristiano y con un entrenador que le dio sentido de vuelta al equipo. O sea, se encontró un conductor, me parece, capaz, con el perfil justo para dirigir a este club. Eso no es fácil encontrarlo, porque había estado, yo creo que desde la época de Ferguson, dando manotazos de ciego y sin realmente poder comprender dónde estaba el camino, quién era el hombre. Apostó a Cristiano en su regreso, Cristiano resultó ser que venía pensando, siempre ha pensado quizá en su carrera, creo que Cristiano no cambió nunca el modus operandi, pero llegó aquí con otras características y con otra edad y no fue útil para el equipo porque él buscaba su rendimiento personal y cada vez que las cosas no iban como él quería, ponía mala cara. Y este señor dijo, yo quiero un equipo, no quiero algo dependiente de un solo jugador. Y acomodó muy bien todo esto. Acomodó muy bien los jugadores que traía, que la prensa inglesa y los famosos especialistas, los pundits ingleses a principio de temporada, liquidaron a Lisandro Martínez, a las decisiones que había tomado de salir jugando desde el fondo. Él decían que no había pedido a Casemiro, pero Casemiro le termina fortificando el equipo de una manera muy clara. Yo creo que ha sido muy positivo. Para muy positivo, yo creo que si gana esta final era excelente, mira lo que te digo. Vuelve a la Champions, positivo. Gana un título, yo te diría muy positivo y me quedaría con eso, con muy positivo. Y el Arsenal, más aún todavía. Ponerle que le doy una nota 8 al United, le tengo que dar nota 9 Sí, sí, al sí, sí. Arsenal. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Y ni hablar del Newcastle, que en silencio está ahí también. También creo, Vizca, que este va a ser un mercado, y lo conecto con el United porque me parece que al United le falta gol. Más allá de que Rashford tuvo 3 meses brillantes, pero no le dio un año brillante, le dio 3 meses brillantes. Creo que este es un mercado donde la gente va a salir despavorida a buscar delanteros. Uh -huh. Y creo que hay un nombre que está por encima del resto de los opcionados, que es Harry Kane. Sí. Creo que es el nombre, el nombre más consolidado y más asequible. Creo que ese es el que se lo van a pelear más. Pero van a ir a buscar a Haller, van a ir a buscar. A Oli Watkins, hay mucha gente que va a tratar de buscar esos jugadores Ujú. eh, capaces de marcar goles. E incluso te diría que si no estuviese sancionado a Ivan Toney, alguno también lo buscaría a Ivan Toney. No, y alguien va a hacer una oferta loca por Osimhen. También estaba Víctor Porque Osimhen. El Napoli dice que no O está en venta, pero. Rafael Leao, también es un jugador muy, me parece, muy Sí. apetecible. Eh, Porque si te pones a ver, ¿cuál ha sido el factor diferencial del City que lo marcamos? La presencia de Haaland, sean sus goles o sea su capacidad de que el resto marque. Pero cuando te pones a ver alrededor, yo creo que Gabriel Jesús, por ejemplo, Gabriel Jesús no está en esa discusión, no. pero le cambió la capacidad goleadora al Arsenal. Y eso que estuvo ausente mucho tiempo. Richarlison es un jugador que también va a saltar ahí al tapete y que incluso se mencionaba que con o sin Benzema siguiendo en el Real Madrid lo quería. Y creo que ya lo ha dirigido Ancelotti en el Everton. Sí. A propósito, para ir cerrando, dos nombres propios, tres nombres propios. El Pochettino, el chiquito y Benzema. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, creo que lo de Pochettino no resiste mucho análisis. Es lo que se veía venir, la lista de salidas es la que se veía venir
la gente tiene que entender algo dentro de la maniobra del Chelsea. El Chelsea no se desprende de muchos de estos jugadores formados en el club porque eh, no los quiere, sino porque esa es la ecuación a la que lamentablemente ha tenido que llegar para que las cuentas cierren, después de este exuberante gasto, en muchos casos innecesario, en la gran mayoría innecesario. Entonces, los Mason Mount, los Loftus-Cheek, jugadores formados en la cantera, generan un valor superior en las arcas cuando son cedidos o son vendidos. El Chelsea tuvo que apelar a eso y esto ya se sabía dentro del encaje del fair play financiero. No le conviene esto a Pochettino, aunque de por sí el plantel es joven, porque yo creo que Pochettino, cuando arma la base exitosa del Tottenham, aunque no gana ningún título, la hace con jugadores del club, jugadores identificados con el club. Y Conor Gallagher va a tener que salir. Y algunos que son buenos jugadores. Gallagher por ahí, bueno, no vimos al Gallagher determinante que habíamos visto en el Crystal Palace. Pero Gallagher también es un jugador que mucha gente pensará, incluso dicen, hay que ver qué pasa con Gundogan. Si Gundogan se va del City, aparentemente llegaría Kovacic a ocupar esa ubicación. También hay qué pasa con Calvin Phillips. Hablabas de goles. ¿Qué pasa con Rodrigo Moreno del Leeds? O sea, aquí va a ¿Qué ser un pasa mercado muy movido. qué pasa con Madison? Yo que Bardi, Y hemos visto lo Madison puede mejor ir de al Bardi. Newcastle. Madison puede ir al Newcastle. Sí, Bardi se va a quedar. sí, pero el otro, Iheanacho, que se encontró su Barnes, lugar sí. goleador. Barnes. Eh, para ser, primero, Pochettino. Y Bueno, lo ponía. Pochettino va a arrancar y va a tratar de ordenar Sí. esto. No es fácil porque la gente del Chelsea ha visto como las decisiones desde la venta del club o de la compra del club Ujú. no han sido buenas. La temporada ha sido pésima y bueno, yo creo que los jugadores van a empezar con un run run Ujú. negativo de la tribuna porque no quieren ver al equipo en la mitad de la tabla. Lo que. Esto lo ponía en un tuit. Y decía, juzgar a Pochettino por el PSG es injusto. A Pochettino hay que juzgarlo por ver el presente de los otros tres equipos a los que dirigió. El Español descendido, el El Southampton Southampton, descendido y el Tottenham en su peor temporada me parece que sí, son fuera de 13 años. Europa, sí, exacto, fuera de Europa después de mucho Exacto. tiempo. Entonces, eso es lo que hay que ver de Pochettino. Dónde estaban y dónde estuvieron sin él. Eh, la base de la selección inglesa semifinalista del Mundial de Rusia está Era tallada en él. piedra por él Ujú, y que no es una gran noticia solo para el Chelsea, sino para todo el fútbol inglés, que Pochettino haya vuelto. Y lo has dicho tú un sinnúmero de ocasiones, lo desesperado que estaba la prensa inglesa porque Pochettino vuelva. ujú. Después, el Chelsea. Un modelo medio de bolsa, el de Chelsea. De bolsa de valores. Ajá. No, no, De sube y baja. sí, exacto. No sean, no piensen mal. Eh, porque los dueños del Chelsea avisoran que la inflación mundial va a duplicar el valor de las transferencias de jugadores. Entonces, no, pero a ver, ellos lo que dicen es, vamos a pegarle a todo lo que podamos ahora, porque si esto pinta como pinta, no vamos a poder participar en el mercado. Entonces apúntale a todo a ver si acertamos. Yo creo que se han equivocado, ojo, Sí, sí. pero la explicación un poco de por qué hicieron este mercado tan Bueno, es un desesperado es por poco, es eso. un poco parecido como cuando sabían que iban a caer sancionados con la ventana en la cual no iban a poder fichar y ahí compraron a Pulisic. eh, Compraron varios jugadores por adelantado. Sí. Y ahora, bueno, se van a tener que desprender de un montón de gente. O Aubameyang también, que ya no estaba en la consideración para nada. Spilicueta también, que es un jugador histórico. O sea, Pero fíjate que estas es un sanciones, momento de, cuando es un dice, momento de mucho cambio en el Chelsea. Mucho pero cambio. fíjate que estas sanciones de donde te dicen, no, no puedes fichar una ventana o dos ventanas. Cuando esas sanciones se cumplieron, tanto en el Barça como en el Chelsea, todos Ujú. dijimos, pero no es nada, si tienen unos equipazos. Sí.
2 o 3 años Sí, después de que esas sanciones se cumplieron, nos hemos dado cuenta cómo esas sanciones les hicieron un daño tremendo en el proceso de rearmado de los equipos. sí, aparte porque, bueno, yo creo que los malos manejos hacen peor daño, porque si se te congela la cantera, al Barça le congeló la cantera, perdió jugadores de la cantera que supuestamente estaban en ese entredicho, el Chelsea también, pero el Chelsea la reactivó rápidamente, el Barça no tanto, el Barça reactiva cantera, deja de sacar jugadores importantes de cantera y para lo único que la reactiva es para sacar, ponerlos, que jueguen y venderlos. Ujú. Y bueno, Pochettino va a tener mucho trabajo, va a tener que ganarse a la hinchada. Dicen que no le van a pasar la factura por el hecho de haber dirigido a otro de los rivales fuertes. No fue como un traspaso del Tottenham al Arsenal, pero sí, después del Arsenal A- viene el Chelsea. Aparte Igual lo echaron, la gente del lo Tottenham echaron. seguía, sí, y seguía queriendo que volviera. Pero claro, Levy no es mala la relación entre ambos, pero Levy no está inclinado porque Sí. sea Pochettino. Y habrá que ver qué pasa en el Tottenham con lo que decías, con Harry Kane, porque puede ser el Bayern o puede ser el Real Madrid o quién sabe qué puede ser. ¿A dónde va el chiquito? Bueno, yo creo que empiezan a aparecer otras opciones como el Newcastle, eh, pero yo, por lo que se sabe, es que Messi ha dado su palabra a la MLS. Es una palabra a largo plazo, porque involucraría jugar no sé cuántas temporadas para él hacerse como le pasó en el caso de Beckham de una franquicia, dicen. Pero no sé si realmente Messi sea el mismo hombre de negocios que es David Beckham como para poder ser tentado por eso. Del otro lado, en Arabia Saudí están prometiendo mucho dinero ahora, ya. Cuando salga a los 2 años se va a llevar casi 1.000 millones de euros. Muy tentador. La fórmula de la MLS implicaría unas sesiones en los meses de parate de la liga y quizá alguno más pactado para que vuelva, por ejemplo, no sé, a finales de marzo o que se juegue un poco así, observando cómo van las cosas. Pero lo que hace ruido es que Messi va a jugar, lo del Barça está casi descartado, que Messi va a jugar en un club que acaba de despedir al entrenador, que está con un estadio en el cual caben 19.000 personas, lo cual es modificable porque hay un estadio de fútbol americano muy cerca de ese estadio donde podría jugar el Inter. Pero claro, ¿con quién va a jugar de compañeros? Con Joseph Martínez, con Krivtsov, con el hondureño David Ruiz. ¿Qué motivación puede representar esa para Messi? Con todo respeto a estos jugadores, ¿eh? Yo sinceramente es uno de los temas, de todos los tantos temas que hay dando vueltas, el que menos claro lo veo. Porque yo, yo creo, y es campeón del mundo y seguramente ganará el Balón de Oro, yo no creo que Messi está para jugar 38 jornadas a ritmo de Premier. Bueno, son 34. No sé cuántos. El año que viene se No, incorpora un equipo más, ¿no? Premier. Ah, 38 Premier. jornadas. O Ah, sea, no creo que Messi está para jugar a 38 jornadas a ritmo de Premier. eso en el caso de Newcastle. Eso en el caso de Newcastle. No. Yo creo que Messi, a esta altura de su carrera, tampoco está para ir corriendo atrás de dinero a Arabia Saudí. No lo creo. Si Eh, Messi no hubiese ganado el Mundial y hubiese bajado la persiana a la selección argentina, iría a la MLS, seguro, pero ya se hubiese concretado esto. yo estoy convencido de aquello. Es decir, yo creo que su título mundial es lo que lo alejó de bajar la persiana. Porque Pero yo- todavía falta mucho para el Mundial. O sea, es como que Messi ahora tiene que entrar en una zona de flotar. no falta tanto ya, Vizca. Bueno, faltan 3 años, Jaime, es bastante tiempo.
3 años son mucho tiempo. Entonces Messi tendría que flotar durante, ponerle 2 años, porque el último se hace un poco más corto, pero tiene que flotar durante 2 años para poder llegar a ese objetivo. Y aún así, llegando a ese objetivo, yo creo que este mundial lo va a jugar más que nada de apoyo moral a estos chicos que le han dado el título mundial a él y al cuerpo técnico. Messi, a donde vaya, va a tener que aceptar jugar menos minutos. No sé si el competidor que es Lionel Messi va a aceptar eso, jugar menos minutos o jugar en un equipo que, donde no hay descenso, está resignado a que, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. No nos fue bien. Vamos a ver cómo nos va hoy. Y no nos fue bien. No No, importa pero si no, salimos no estoy, últimos. sinceramente no lo sé, cuando uno ve, lo lógico es Barcelona, por todo. Pero el encaje de esa operación tendría que ser. O sea, Messi, el costo de su transferencia es Cero, cero. es cero, sí, como fue a París. Claro. Y para inscribirlo, el club tiene que hacerle un contrato, que la liga tiene que inscribir ese Imagínate, contrato. imagínate esto, el mejor jugador de la historia habrá tenido en su carrera profesional dos transferencias, ambas a costo cero. Ujú. La de Barça a PSG y de PSG a donde vaya, porque habrá una transferencia. Es que no hay forma de pagarla la transferencia. El único que ha tenido esas transferencias, bueno, Cristiano al Madrid, Cristiano al Madrid y a la Juve. Después la exacto. Juve es una operación mucho más donde la Juve se lo saca medio de encima Ujú. y la pacta con el, porque necesitaba Bueno, sacarse el contrato de encima. Benzema. Se va Benzema del Real Madrid. Ya es un Ya es un hecho hecho. oficial. Bueno. Eh, el mejor falso 9 del mundo, un 9 con alma de 10. eh, es el único que quedaba de esa primera ola de fichajes de Florentino. Ujú. Es el único que quedaba en el plantel, porque Modric llega después, porque Kroos llega después, porque Carvajal era canterano, pero llega después también. Sí. Eh, ¿Qué es más difícil? ¿Pensar en el reemplazo o hablar de legado? Bueno, yo creo que la salida de Benzema le genera al Real Madrid una, le abre una ventana al salario que deja libre y que le va a permitir invertirlo en buscar A un Harry Kane. jugador, claro, un jugador que cubra ese espacio. Y que también, estando Benzema allí, es difícil traer a alguien que acepte, que tenga la calidad para jugar con Benzema y alternando con Benzema y que lo acepte de buena gana, ¿no? Y tampoco hay tantas opciones. El nombre obvio es Harry Kane. Sí, Pero si tú ves esa primera ola de fichajes de Florentino, Cristiano era el mayor, sí. pero después Estaban Kaká, Benzema. Kaká también era mayor. Pero después Benzema, Di María, todos son bastante menores. Y cuando tú ves en el panorama global ahora, la opción fácil es Kane, pero Kane está más cercano a los 30. O sea, Kane es más contemporáneo a Benzema que a Vinicius, por ejemplo. Ujú. Sí. Y no es sencillo encontrar un reemplazo para, para Karim Benzema. Y porque me parece que el Madrid se atrasó un poquito en pensar en el recambio de Benzema y ahí se le complica un poco la cosa. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más o... No, creo que vamos a tener un mercado, y creo que va a ser, yo no sé si esta semana o la siguiente, pero en algún momento vamos a tener anuncios fuertes y vamos a ver un poco.
cómo irá todo. Creo que va a ser van a ser unos próximos 7 días o 10 días donde van a pasar cosas fuertes. Futuro de Messi, tendremos al campeón de la Champions y bueno, nos va a dejar, me parece, mucha tela para cortar. Y creo que hay un detalle extra a ese mercado, Vizca, y con esto cerramos. Va a haber sanciones que se confirmen Sí, y eso va a forzar salidas, porque ha sido una temporada muy marcada por eso. Creo que lo dijiste tú la semana pasada. Hay una investigación en curso con el Barça, hay una investigación en curso con la Juve, hay una investigación en curso con el City, hay una investigación en curso con el PSG. sí. Es decir, la única liga que no tiene a un gallo en medio de un problema es la Bundesliga. Ujú. Así Correcto. que con eso cerramos, querido amigo, ¿le parece bien? Me parece bien. Volveremos a mitad de semana con un episodio previo sobre la final de la Champions League. Y, y bueno, con esto casi vamos a cerrar la temporada. Vamos a cerrar la temporada que se nos ha hecho bastante larga, la verdad. La temporada desde que arrancamos en agosto, a principios de agosto. Don Eduardo, ha sido un gusto como siempre. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.